Nunca es tarde para conocer tu estado de salud. Por tal razón, Laboratorio Clínico Chávez te brinda citometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, pruebas de embarazo, grupo sanguíneo, factor RH, glucosa y más. Para más información, comunícate al 249-103-0172 o 249-150-4265. Te esperamos en las siguientes direcciones: Avenida Veracruz número 23, local 2, San Hipólito, Xochimtenango; Avenida Reforma número 107, Coapiastra de Madero; Avenida 5 de Mayo número 2, San Juan Tecamachalco, porque tu médico es el único que puede interpretar tus estudios clínicos. Laboratorio Clínico Chávez. Un placer atenderle. Radiotepeaca.com. Porque tenemos información que puede ayudarte para tus fotografías de fin de grado. Desde kinder hasta tus fotos para licenciatura. Estudio Tecnicolor te ofrece paquetes de graduación, cuadros, con placa, sin placa. Se hacen paquetes de acuerdo a tus necesidades, a un buen precio y calidad, garantizando tu trabajo hasta que acepten tus fotografías. Puedes ir al estudio o Tecnicolor va a tu escuela con todo el equipo profesional. Se encuentran ubicados en Tepeca, Avenida Hidalgo, número 102, Centro, y Acaxingo en Avenida 20 de Noviembre, número 104. Tecnicolor, 25 años nos respaldan. Radiotepeaca.com. Spa Center, centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblending, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en Tres Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. Radiotepeaca.com. Joyería Centenario te ofrece compra y venta de oro y pedacería de 10, 14 y 18 quilates, como monedas y argollas de matrimonio. Búscanos en Facebook como Joyas Centenario. Te esperamos en Avenida Francisco y Madero, número 105, Colonia Centro, en Acaxingo de Hidalgo, y en Tepeaca, sobre Boulevard Cuauhtémoc Sur, número 104, detrás del exconvento. Joyerías Centenario. Radio Tepeaca. Clínica Cristo Rey. Pone a tu servicio atención especializada en partos y cesáreas, cirugía de vesícula y cirugía estética, atención neurológica, neurocirugía, urología, gastroenterología, pediatría, ortopedia, oftalmología, biología reproductiva, medicina interna y medicina crítica, rehabilitación física. Contamos con tomografías, angiotac, colotac, rayos X y la... ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos una vez más en nuestro programa Conozcamos de Mecánica. Su servidor Francisco Gómez les da la más cordial bienvenida en este viernes ya 13 de marzo de este 2020. Estamos transmitiendo precisamente con temas que se refieren a lo que es el mantenimiento y cuidado de nuestro automóvil. Como ustedes podrán ver en nuestros programas anteriores, hemos tocado ya muchos temas y muchos componentes importantes con respecto a la seguridad, con respecto al funcionamiento de nuestro vehículo, y hoy pues he preparado un tema por demás importante, dado que pues nos están ya pegando muy fuerte los calores por la misma temporada de que entra pues ya la primavera, y pues debemos de tener principal cuidado en un sistema por demás importante en nuestro vehículo, como lo es el sistema de enfriamiento. Este sistema es muy importante pues considerar sus mantenimientos
correctos, y la intención en esta ocasión es enumerar cada uno de los componentes, cómo funcionan y cuáles son los cuidados que debemos de tener para que pues nuestro vehículo funcione adecuadamente. Voy a ir explicando cada uno de los componentes, cómo trabajan, cómo funcionan, qué beneficios nos dan para el óptimo funcionamiento de nuestro vehículo, y obviamente vamos a tocar por ahí algún punto de referencia con respecto a cómo identificar un problema exactamente en lo que es el sensor de temperatura, cómo nos afecta, inclusive cuando vamos a hacer nuestra prueba de verificación, cuando lo tenemos funcionando mal o tenemos algún otro componente funcionando no adecuadamente. Bueno, ese va a ser el tema del día de hoy. Esperamos que se queden con nosotros, y bueno, la intención es ir enumerando todos los componentes para que de alguna manera práctica los pueda yo explicar y ojalá se puedan entender. Para cualquier duda, pues no duden en comunicarse. Estamos a través de Facebook, Radio Tepeaca, o a través del Facebook de nuestro taller. Estamos como Francisco Gómez. A través de WhatsApp tenemos el 22 41 08 6710 para cualquier duda o cualquier programación de mantenimiento que ustedes requieran. No duden en comunicarse. Y bueno, uno de los las principales funciones que tiene nuestro sistema de enfriamiento en nuestro motor es que cuando el motor está funcionando, lo que nos da la fuerza, en este caso el movimiento o la fuerza, en este caso volviendo al mismo tema, para que nuestro motor se mueva es la combustión de nuestro aire y gasolina. Esta mezcla geométrica entre aire y gasolina tiene que tener una ¿cómo les puedo explicar? Un promedio muy específico de 14:1. Entonces, esto cuando se realiza dentro de la cámara de combustión, tenemos en todos los motores de combustión interna una bujía que nos genera más bien una chispa. Esa chispa nos genera una explosión, literal, una explosión dentro de la cámara de combustión, y eso hace que nuestro pistón tenga la fuerza necesaria para poder mover nuestro motor. Como tenemos por lo general de 4, 6, 8, 10 cilindros, pues obviamente cada uno de los cilindros nos va generando una fuerza para que nuestro motor tenga esa potencia, ese par motor como se le denomina. Pero ¿qué es lo que sucede? Toda esta explosión que se genera también nos produce un cierto calor, un calor que obviamente se tiene que disipar o se tiene que disminuir en el sistema para que nuestro motor trabaje adecuadamente. Entonces, ahí es donde vamos a analizar nuestro primer componente, que es el radiador. El radiador, como su nombre lo indica, es el componente que nos ayuda a disipar todo ese calor que se genera dentro de nuestro motor. ¿Cómo es esto? Tenemos un líquido que se le llama refrigerante o agua en muchos de los casos, que a través de una bomba nos va generando un cierto movimiento cíclico, de tal forma que nos extrae lo que es el líquido de la parte de las camisas del motor y la cabeza de cilindros hacia lo que es el radiador. Ese componente es la bomba, obviamente, pero el radiador como tal es el que se encarga de disipar, en este caso, el calor. Como tal, y como su construcción bien lo dice, tiene cierto, vamos a llamarle un panal, que es el que nos hace esta disipación de calor. Tiene una serie de tuberías internas, se le llama pirotubos, los cuales por ahí circula todo el refrigerante o el agua, para que a través de las pequeñas aletas que tiene el radiador se vaya disipando el calor. Esto no lo hace exactamente solo el radiador, también dependemos de otro componente muy importante, que es el motoventilador. Ahorita más adelante lo vamos a comentar,
Pero ¿por qué el radiador siempre está fijo en el frente del vehículo? Pues es obvio, por un diseño aerodinámico, para que cuando va uno en movimiento generalmente hacia adelante, todo el aire que pega de frente hacia el vehículo entra a través de las rendijas de la parrilla y ayuda también a disipar el calor. Entonces, esa es básicamente la función del radiador. Su construcción en la actualidad ya es básicamente a base de aluminio, lo que son los pirotubos y lo que son las delgas de disipación de calor, pero tienen un pequeño inconveniente, ya dependen de unas tapas laterales que generalmente son de plástico preformado. Este plástico preformado y termoformado, con el tiempo, con la temperatura, los cambios de temperatura, generalmente este tipo de plástico va perdiendo su, vamos a decir, su estructura molecular, y con la presión y con la temperatura va pues provocando a ciertas grietas en la misma estructura de las tapas laterales. Entonces, cuando tengamos ya una fuga por ahí en alguna de las tapas de un radiador, pues lo más recomendable es cambiar el radiador completo. ¿Por qué? Porque muchas veces las tapas laterales se venden por separado, claro, pero entre lo que es la tapa y lo que es la mano de obra para hacer esta reparación, pues sale casi al mismo costo que si se cambia un radiador. Entonces aquí la recomendación es, pues obviamente, considerar el cambio completo del radiador. Otro factor importante con respecto al radiador es que siempre debemos de verificar que esté bien fijo a lo que es la estructura frontal de nuestro vehículo. Se le llama marco radiador, que va en la parte superior del famoso crush member. Entonces, muchas veces también la vibración nos causa que estos plásticos en las tapas laterales se vayan dañando y con el tiempo nos van causando fugas. Y es una de las, obviamente, condiciones también que tiene nuestro líquido refrigerante. El líquido refrigerante está de diferentes colores, ya lo habíamos comentado en programas anteriores. Tenemos rosa para determinadas marcas, tenemos verde o tenemos anaranjado. Precisamente esa es la función del refrigerante, el color del refrigerante, que nos avisa cuando tenemos alguna posible fuga en todo lo que es el sistema. Entonces, ese es el primer componente importante dentro de nuestro sistema de enfriamiento. Ahora, la temperatura ideal para que un motor trabaje adecuadamente oscila entre los 85 y los 95 grados centígrados. Esa es la temperatura ideal de funcionamiento de un motor. Con esta temperatura vamos a garantizar que nuestra mezcla aire-gasolina sea la correcta y nuestro motor funcione adecuadamente. Cuando esta temperatura obviamente sube, pues ya tenemos algún problema, y en nuestro tablero de control, nuestro tablero de instrumentos nos va a indicar nuestro, en este caso, termómetro de temperatura, pues que llega a veces y en ocasiones hasta la línea roja. Es cuando tenemos algún problema, que no está trabajando el motoventilador, o tenemos alguna fuga o alguna manguera rota. Este es básicamente lo que se refiere a lo que es el radiador. Muchas veces en los servicios también se ha recomendado, si el radiador está en buenas condiciones y se ha utilizado mucha agua en vez de refrigerante, se genera mucho óxido en la parte interna. Entonces hay ocasiones que sí se recomienda dar un sondeo. Un sondeo es destapan internamente lo que son las tuberías del radiador y vuelve a funcionar adecuadamente. En muchas ocasiones es recomendable, depende evaluar cómo ha estado funcionando el sistema. Esto es referente con respecto al radiador, que es el principal componente de nuestro sistema de enfriamiento. El otro componente, y muy importante también, es la bomba de agua. La bomba de agua como tal, pues es una bomba que, igual literal como las bombas de casa, trabaja a través de una fuente de energía. En este caso, la fuente de energía es el mismo motor a través de una banda, ya sea en algunos motores la misma banda de tiempo
o en otros motores una banda externa. De cualquier manera requiere movimiento a través de una polea y está construida exactamente de la misma manera que cualquier bomba. En la parte interna tiene un rodamiento, el cual pues tiene una grasa muy especial que soporta altas temperaturas. Generalmente es un rodamiento sellado a base de lubricado a base de grasa de litio, y tiene un sello mecánico, obviamente para limitar lo que es la sección donde está el refrigerante y la parte externa. Todas las bombas en común tienen un pequeño barreno, el cual es un avisador, así se le llama, un avisador, el cual nos va a indicar cuando el sello mecánico ya esté dañado. Ahí es el momento indicado para hacer un cambio de este componente, que es la bomba de agua. En muchos vehículos pequeños de 4 cilindros, generalmente los que tienen doble árbol a la cabeza, el movimiento de la bomba se realiza a través de la banda de distribución. Entonces, cuando se va a cambiar la bomba de agua, lo recomendable es cambiar obviamente también la banda de distribución. En muchos motores hay poleas intermedias o un tensor automático. Entonces la recomendación es eso, no solamente cambiar la bomba de agua, sino también la banda de distribución. Recordemos que los vehículos que tienen banda de distribución, la recomendación es cambiar la banda en un promedio de 40,000 a 50,000 kilómetros. ¿Por qué? Porque también la banda obviamente tiene un periodo de vida y se va desgastando. Entonces, para evitar daños mayores, la recomendación es, cuando se cambia la banda de distribución, cambiar lo que es el tensor y la bomba de agua. Para los motores que tienen la bomba a través de una banda externa de accesorios, como se le denomina, pues también la indicación es revisar el barreno avisador si no está lagrimeando o el rodamiento ya hace mucho ruido. Es muy característico el ruido de una bomba de agua cuando está dañada. Cuando el motor está funcionando, se escucha un ronroneo muy fuerte. A medida que se acelera, el ronroneo obviamente se incrementa. Entonces es el momento de hacer una prueba con el estetoscopio y escuchar cómo están trabajando los rodamientos, el rodamiento de la bomba, y si es el momento indicado, pues realizar el cambio. Todas las bombas, hay muchísimas marcas, obviamente sería no recomendable para nuestro auditorio decir qué marcas son las buenas. O sea, depende también la existencia, porque hay muchos vehículos que tienen un poco de carencia en refacciones, sobre todo en este tipo de componentes, y hay que ser muy bien específico qué tipo de bomba se tiene que usar para el motor de nuestro vehículo. Eso es básicamente lo que se refiere a la bomba. También vamos a tener un pequeño gran problema cuando la bomba ya no está, las partes internas, que son las aspas, ya no están completas. Cuando en muchos motores se utiliza agua por mucho tiempo, el agua nos genera mucho óxido, y en componentes metálicos de acero o de fierro colado nos genera mucho óxido y mucha corrosión. Entonces esto va degradando lo que son las paletas. ¿Y qué es lo que vamos a tener como consecuencia? Que pues va a estar girando porque está conectado con la banda de tiempo o la banda externa, pero internamente ya no va a hacer su función, que es bombear, sacar lo que es el líquido refrigerante del interior del motor para llevarlo a lo que es el radiador. Entonces ahí también podemos tener un punto crítico con respecto a calentamiento de nuestro vehículo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, pues a través de un rayo láser que nos mide la temperatura, podemos determinar si está fluyendo nuestro líquido refrigerante hacia el radiador. A través de este rayo láser podemos ir verificando las zonas de flujo del refrigerante y podemos determinar si la bomba en realidad no está haciendo su función o tenemos otro componente como el termostato o como alguna manguera obstruida. Ese es otro componente importante. También cabe mencionar con respecto a la bomba, cuando se cambia el kit de distribución y no se pone atención a lo que es la tensión de la banda,
se forza, se le obliga a una mayor tensión al rodamiento. Entonces, si nuestra bomba iba a durar un promedio de 40,000 kilómetros y tiene mucha tensión, vamos a decir nuestra banda, pues vamos a disminuir menos de la mitad la vida útil de la bomba. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado de que cuando se instale el tensor, pues obviamente se ponga en la posición correcta y con la tensión correcta. Todos los tensores de todos los motores tienen una marca específica donde debe de sujetarse el tensor de la banda de tiempo, y a los que son externos tenemos una banda multi-B que se le llama, que generalmente depende también de un tensor automático, pero que también tiene un resorte que pierde su tensión. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos componentes porque nos afectan el funcionamiento de nuestro sistema de enfriamiento. En la marca Gates generalmente ya hay un kit completo con respecto a lo que son los kits de distribución, que incluye la bomba de agua. Entonces esa es la recomendación que hacemos. Otro componente importante es lo que se refiere al tapón del radiador. No en muchos vehículos tenemos el tapón en el radiador. En muchos vehículos, sobre todo pequeños, ya tenemos un recuperador, o lo que se le llamaba en los famosos Renault viejitos un riñón, que es la misma función, es un recuperador, porque cuando el motor se calienta, el líquido refrigerante tiende a expandirse. Entonces debe de haber un recipiente que absorba esa dilatación de líquido y lo mantenga, vamos a decir, en reserva, y lo vaya ocupando conforme vaya requiriendo el sistema. Pero también el tapón tanto del recuperador como del radiador es un tapón que debe de tener cierta calibración, porque es vamos a decirlo así, es un fusible. Cuando se eleva cierta presión y temperatura, se abre automáticamente de forma interna y libera lo que es la presión al mismo sistema. Entonces es importante también a lo que se refiere lo que es el tapón del radiador, llámese en el mismo radiador o en el recuperador. Y por lo mismo tocamos el mismo concepto, el mismo componente, que es el vaso de expansión o el recuperador. Generalmente estos recuperadores están hechos de igual plástico preformado, termoformado, transparente, para que automáticamente nosotros veamos sin necesidad de destaparlo el nivel, y todos tienen indicado el nivel en donde debe de estar nuestro refrigerante. Obvio, si tenemos falta de refrigerante en una revisión que hagamos semanal, vamos a tener por ahí algún problema de fuga o algún problema en el sistema, ya sea en la bomba, en alguna manguera o en el mismo radiador. Entonces, esto es importante considerar en nuestra revisión que hagamos visualmente a nuestro sistema de enfriamiento. El líquido refrigerante, como ya lo he tocado anteriormente, es un líquido que nos sirve para que ayudemos al motor a mantener una temperatura estable. Si usamos agua, recordemos que el agua, su punto de ebullición es a los 100 grados. Entonces, el motor, cuando está en temperatura de operación normal, generalmente vamos a tener mayor temperatura. ¿Por qué? Porque nuestra agua vamos a llegar a un punto en el que empieza a hervir, literal. Entonces eso nos provoca mucho más presión en el sistema. Los líquidos refrigerantes generalmente su punto de ebullición está entre los 108 y 112 grados centígrados. Entonces tenemos mayor rango para que nuestro calor del interior del motor lo podamos disipar a través del radiador. Entonces la recomendación es de que si nuestro vehículo tiene solamente agua, pues hay que dar un flush al sistema. Un flush se refiere a un lavado interno. Hay unos líquidos que son especiales para esto. Entonces hay que hacer un flush y luego aplicar líquido refrigerante. Cada marca tiene específicamente el color y en este caso las características que debe de tener el refrigerante. Esto es muy importante porque
nos ha tocado en muchos vehículos que nos hemos reparado que hay mucha corrosión en las partes internas. Recordemos que la mayor parte de vehículos tienen un monobloc en la parte baja donde van los pistones, el cigüeñal y todo el cuerpo mayor del motor de fierro colado, y la cabeza de cilindros por lo general es de aluminio. Entonces esa diferencia de materiales también con la temperatura se comportan de una forma diferente. En el caso del aluminio, en los puertos de comunicación para el flujo del refrigerante se van calcomiendo, literal, se van calcomiendo en la parte interna, y eso nos va provocando pequeñas fugas de compresión al sistema de enfriamiento o hacia el escape. O en muchos de los casos también tenemos los sistemas de lubricación de la parte baja del motor hacia la cabeza. En el caso de los motores con control de tiempo VVTi, tenemos también unas venas de lubricación para los sistemas de control. Entonces, todo esto se comunica a través de los puertos, y tenemos el riesgo de que se comunique también lo que es el refrigerante a lo que es el aceite del motor, o el aceite del motor se comunica al sistema de enfriamiento. Entonces es importante considerar utilizar siempre refrigerante. Es la recomendación que hacemos. Otro componente importante que tenemos en la mayor parte de los motores son lo que le llamamos las tomas de agua. Ya en la mayor parte de vehículos se utilizan tomas de agua de plástico termoformado, pues obviamente para bajar un poco el costo. Pero el mismo concepto que estoy comentando anteriormente, el plástico preformado con la temperatura de la cabeza de cilindros, obviamente nos genera mucha más distorsión de calor. Entonces el plástico tiende a dañarse un poco más rápido. Esto obviamente nos provoca que las tomas de agua, generalmente ya en muchos vehículos vienen con el sensor, vienen con el termostato, ya vienen en un conjunto completo. Entonces aquí la recomendación es también verificar cuando tengamos fugas en los sistemas, pues cambiar estos componentes porque son puntos críticos. En algunos de los motores también en esta parte, generalmente la parte trasera del motor, se combina o se va a disminuir la temperatura del aceite porque tenemos contacto en alguna parte, y cuando está picada o está dañada, pues también vamos a tener por ahí fugas, ya sea de agua hacia el aceite o de aceite hacia nuestro refrigerante. Entonces es importante considerar la revisión de todos estos componentes. Y bueno, no se vayan, en un momento vamos a continuar con los diferentes componentes de nuestro sistema de enfriamiento. Volvemos en un momento. Los Portales. Le ofrecemos paquetes especiales para todo tipo de eventos sociales, culturales o religiosos. Contamos con equipo profesional para brindarle una mejor perspectiva y ambiente a su video, con calidad HD, sonido surround y fotografías de alta calidad. Ahora contamos con imágenes y video aéreas con dron. Recuerda, tus momentos especiales deben estar impresas en un bonito álbum, ebook, DVD o respaldadas en una USB. Pregunte por nuestros paquetes en nuestras redes sociales o al número 249-144-5306. 249-144-5306. Porque solo esos grandes momentos se capturan solo una vez en la vida. Los Portales te ayuda a conservarlos para siempre. Porque solo esos grandes momentos se capturan solo una vez en tu vida. Fotografía Los Portales te ayuda a conservarlos para siempre. Centro de Belleza Integral Grandeurs. Cursos especializados en estilista profesional, técnico de alta peluquería, técnico en maquillaje profesional y alto peinado, técnico en colorimetría, cuidado de la piel y cabello. Además, cursos en microblending, shading and training powder brows, solo para estilistas, maquillistas y cosmiatras. Impartidos por Andrea Telles, estilista, cosmiatra, terapeuta corporal, máster en diseño de ceja, microblending y shading, 13 años de experiencia. Números de contacto 249-118-3004, 249-120-3674, 249-127-1435.
Ubicación 4 Sur, número 715 Centro, Tecamachalco. Abajo de Pinturas Comex. Centro de Belleza Integral Brandjoys. radiotepeaca.com. Horus Bar, abierto de lunes a domingo a partir de las 12 del día. Promociones todos los días. Tritón 270 pesos, cubeta 190, botella a mitad de precio. Estamos ubicados en 7 Poniente, número 305 en Tepeaca. Excelente ambiente y música de todo tipo. Horus Bar, el mejor lugar de diversión. radiotepeaca.com. El Piolín. Ven y disfruta de las mejores frutas, verduras, carnes y abarrotes. Desde 1999, frescura y buen precio. Visítanos en calle Francisco y Madero número 316, Tepeaca, Puebla. No te pierdas nuestras promociones. Te esperamos. ESA Automotriz, mecánica y diagnóstico, experiencia a su servicio. Visítanos en calle 7 Oriente número 407, entre 6 y 4 Sur, en Cuauhtinchán, Puebla. Contáctanos a los siguientes números telefónicos: 2241-08-6710 o al 6242-255648. Te esperamos. Doctor David Camela Montiel, especialista en cirugía. 15 años de experiencia hacen la diferencia. Egresado del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho. Cirugía intestinal, cesáreas, histerectomía, quistes de ovario, enfermedades anorrectales como hemorroides y fisuras. Evite intermediarios. Busque atención directa, quien le resolverá su problema. Su salud en las mejores manos. Citas al teléfono 2224-267592. Dirección Avenida Colón, número 301. Colonia Centro, Tepeaca, Puebla. Muy bien, amigos, continuamos con nuestro programa Conozcamos de Mecánica. Y bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta, estamos analizando todos los componentes de nuestro sistema de enfriamiento. Pero antes quisiera recordarles que ahorita para el periodo de verificación vehicular, no se nos olvide que ahorita está en lo que termina marzo, lo que son la terminación de placas 7 y 8. Y obviamente marzo y abril, lo que es terminación 3 y 4, para que por ahí se considere y lo tomemos en cuenta. También quiero aprovechar para mandar algunos saludos. A Ciudad de Puebla, a nuestra gran amiga Valerie Monroy y Normita Monroy, obviamente, les mandamos un gran saludo. A nuestra gran amiga Anaí Nieto. Y a Ciudad de México, a nuestra gran amiga Paloma Shani. Los invito a que sigan por ahí sus enlaces, Emocionalmente by Paloma Shani, muy interesantes. Les mando un gran saludo a nuestra amiga Paloma. A nuestros clientes y amigos, la verdad, les mando un agradecimiento por la confianza que han tenido para con nosotros. Y bueno, esperamos seguir contando con su confianza. Y los que no nos conozcan, bueno, pues los invitamos a que pues nos puedan dar la oportunidad de algún servicio o alguna reparación. Esto es como cuando vamos a un restaurante, ¿verdad? No podemos decir nada hasta que pues probamos el platillo. Entonces así es lo mismo, nosotros hacemos lo mismo. Precisamente no podemos dar una opinión hasta que pues nos den la oportunidad de poder darles algún servicio. También quiero mandar un saludo muy especial al barrio del Xiomo, a nuestro gran amigo Toño Huerta, a su señora esposa, la señora Estela Candia, le mando un gran saludo, y obviamente a nuestro gran amigo Juan Calvario y a su gran esposa Janet Huerta. Les mando un gran saludo, esperamos que estén pronto por aquí, el buen compañero Toño, pues para que nos muestre todas sus artesanías que hace y lo podamos difundir también, como que no, sería una buena idea. Y también a la ciudad de Puebla, un gran saludo al licenciado Luis David González, que ha tenido a bien pues iniciar una nueva sesión con respecto a lo que es la ampliación de conocimientos en la mecánica automotriz. Su página está como Doctor Mecánico, si pueden por ahí también seguirlo, pues está muy interesante sus enlaces y sus comentarios con respecto igualmente a la mecánica automotriz. Licenciado, le mandamos un gran saludo. Y bueno, continuando con nuestros componentes de nuestro sistema de enfriamiento de nuestro vehículo,
vamos a tocar un componente muy importante ya en todos los sistemas actuales, que la mayor parte tienen ya un sistema OBD2 que se le llama Onboard Diagnostic. Esto se refiere a que tenemos ya una computadora de control, el cual nos va a informar cuando tenemos algún componente dentro del sistema de control de emisiones cuando está fuera de rango. En este caso, el sensor de temperatura es un sensor básicamente muy importante, yo digo que básico, para que nuestro sistema trabaje adecuadamente. Un tip muy rápido: ¿cómo podemos darnos cuenta cuando el sensor de temperatura no está trabajando bien? Simplemente al arrancar el vehículo. Cuando nosotros arrancamos cualquier motor actual que tenga sistema full injection, la condición normal es que cuando lo arrancamos, las veces que sea caliente o frío, se debe de acelerar el motor aproximadamente a 1200 revoluciones. Si el motor ya está caliente, automáticamente las revoluciones deben bajar a su estándar, que son entre 700 a 850 revoluciones. Cuando nuestro motor arranca y tenemos que estar acelerando o no se estabiliza, tenemos algún problema en este sensor. ¿Cómo lo vamos a detectar? Generalmente este sensor va en la toma de agua, ya sea una toma termoformada de plástico o una toma de aluminio que van en la parte frontal, generalmente en la salida del flujo del refrigerante. Entonces, ¿por qué va aquí este sensor? Pues estratégicamente está ahí porque ahí es donde nos va a detectar la temperatura real a la que está saliendo el refrigerante del interior del motor. Este sensor, a su vez, ¿qué nos va a ayudar a controlar? Bueno, lo primeramente que hace este sensor es que cuando el motor está frío, le manda a la computadora una señal que el motor todavía no está a la temperatura normal de operación. Entonces, lo que hace la computadora es mandarle una retroalimentación a los inyectores abriendo el ancho de pulso. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a hacer que inyecte un poco más. La respuesta es de que el motor va a estar acelerado. A medida que el motor va tomando su temperatura normal, la condición normal del sensor es de que va a ir bajando las revoluciones automáticamente. Esa es una condición de que nuestro sensor está trabajando bien. Muchas de las veces, y la mayor parte, cuando se utiliza solamente agua, en la parte que sensa el sensor, valga la redundancia, donde nos manda la señal, se oxida o nos crea muchas veces hasta una cierta cáscara de, vamos a decirlo así, lo que provoca el agua en las tuberías, sarro. Eso hace que no nos envíe una señal correcta a la computadora. Entonces, aquí la recomendación también en un servicio a nuestro sistema de enfriamiento es desmontar este sensor y darle una pequeña limpieza. Pero obviamente lo que debemos de hacer es contar con un multímetro digital o análogo, lo que se tenga, de tal forma que verifiquemos cuando nuestro motor esté trabajando. Una de las terminales, generalmente son 2 terminales, una de las terminales debe de tener, cuando está el motor, vamos a decir, frío o abriendo el switch, 5 volts, de 4.7 a 5 volts. Eso lo podemos verificar fácilmente. Y en el otro borne vamos a tener tierra física, obviamente. A medida que arranca el motor, este voltaje debe de disminuir hasta que llegue aproximadamente entre 1.4 y 1.6 volts. Esta es una condición favorable de que nuestro sensor está trabajando adecuadamente. ¿Qué consecuencias podemos tener cuando este sensor está mal? Obviamente vamos a tener alto consumo de combustible. ¿Por qué? Porque haciendo una analogía con los motores ya anteriores que eran de carburador, supongamos que nuestro papalote de entrada de aire se está quedando cerrado. Entonces entra menos aire y nos demanda más gasolina. En este caso no lo controla la computadora. Como el sensor está enviando una señal de que el motor está frío, pues le está mandando a los inyectores una señal de que inyecten más. Entonces es un componente muy importante
que debe de estar funcionando adecuadamente. Cuando nosotros conectamos nuestro escáner a nuestro puerto de diagnóstico, vamos a detectar que tenemos ahí códigos del P0115 hasta el P0126. Todos estos se refieren a lo que es el sensor de temperatura. Y obviamente en nuestro tablero vamos a tener activado nuestro famoso check engine. O sea, cuando nuestro check engine está activado puede ser por muchos sensores, no exactamente el sensor de temperatura. Pero aquí va precisamente uno de los detalles que siempre sucede. Cuando conectamos nuestro escáner, vamos a detectar que nos está arrojando códigos también referentes a los sensores de oxígeno. Pero obviamente los sensores de oxígeno, al contrario, nos están dando una información que la mezcla aire-gasolina está fuera de rango. Entonces no quiere decir que tengamos primeramente que cambiar los sensores de oxígeno y luego determinar si se corrige la falla. Hay que ir siguiendo el sistema, así como trabaja, cuál es el componente que nos está dando ese ancho de pulso y ese exceso de combustible en los inyectores. Entonces es un componente por demás muy importante. Otra de las funciones que hace lo que es el sensor de temperatura es mandarnos igualmente una señal a la computadora para que a través de un relevador externo, o muchas veces interno dentro de la misma computadora, nos mande a activar y desactivar el motoventilador. Entonces, obviamente aquí se recalca más la importancia de este sensor, porque en muchos de los vehículos que se utiliza solamente agua en el sistema de enfriamiento, tenemos precisamente el sensor lleno de sarro y no nos manda la señal correcta. Entonces nos vamos a dar cuenta ahí de otra manera que el motoventilador, en cuanto abrimos nuestro switch para arrancar nuestro motor, se va a estar activando siempre y no va a haber un punto en el que se apague. Eso nos va a consumir mucho más energía de la batería y pues obviamente daño prematuro a lo que es el motoventilador. El motoventilador es un motor eléctrico que también nos hemos encontrado por ahí casos que ya por la desesperación se pone directo este motor, pero muchas veces no se toma en cuenta el giro. Este motor, por su construcción, lo podemos conectar de una forma u otra. Entonces puede girar a derecha o puede girar a izquierda. ¿Qué es lo que va a suceder si gira en una forma invertida? Bueno, pues que en vez de que nos absorba el aire fresco del exterior hacia el radiador, nos lo va a empujar y eso no nos va a producir una disipación de calor adecuada a través del radiador. Entonces son detalles que hay que considerar con este componente sumamente importante como es el sensor de temperatura. En muchos vehículos, como en la línea Nissan Tsuru, tenemos en este caso el sensor que nos hace esta función, pero aparte tenemos un bulbo literal como es en los motores más anteriores, que solamente nos detecta la temperatura para enviárnosla al tablero de instrumentos. En el caso de la línea Tsuru, ahí tenemos un bulbo y tenemos un sensor. Entonces la función del sensor es la que nos ayuda pues a tener una buena mezcla aire-gasolina, un buen consumo de gasolina y también un control de lo que es la temperatura adecuada dentro de nuestro motor. Otro componente importante son las mangueras. ¿Por qué importante? Porque pues el motor como tal está muy independiente del radiador. El radiador generalmente va fijo en lo que es la estructura, como lo comentaba hace un rato, y el motor también, pues en los motores actuales ya tenemos lo que es la tracción delantera. Entonces viene ya compacto lo que es motor y transmisión y dependemos de una suspensión flotante y esta suspensión flotante nos la brindan los soportes. Los soportes del motor son un componente también básico. ¿Por qué lo menciono en el sistema de enfriamiento? Porque por eso hay mangueras para que absorban toda esa variación de movimiento. Generalmente en los vehículos estándar pues tienen un movimiento más continuo por cada cambio de velocidad. Hay un soporte generalmente en la parte inferior del radiador que se llama un soporte de inercia.
que es el que nos va absorbiendo todas esas variaciones cuando metemos y sacamos el clutch. En los automáticos también lo hay, pero obviamente hay menos desgaste. ¿Qué es lo que sucede? El motor se tiene que mover de cierta forma para que pueda absorber ese movimiento hacia las llantas. Entonces, como el radiador está fijo y el motor se tiene que estar moviendo, lo que absorbe todo eso son las mangueras. Pero cuando los soportes del motor ya los tenemos muy dañados, todas las mangueras, por su misma estructura, tienden a estirarse y a encogerse, a estirarse y a encogerse. Entonces son el factor que nos está absorbiendo toda esa inercia, pero a la larga, pues las mangueras se nos van a estar dañando. Y lo peor de todo es que una manguera cuando se rompe no nos avisa. Generalmente es en tráfico cuando está el motoventilador trabajando a alta velocidad y el sistema está en su máxima presión y en su temperatura ideal. Ahí es cuando generalmente las mangueras empiezan, pues se florea prácticamente lo que es el trenzado de nylon y se abren. ¿Qué nos provoca? Pues una fuga repentina del refrigerante o del agua y el motoventilador empieza a trabajar a alta velocidad. Ahí la recomendación pues obviamente es ahorillarse y verificar qué es lo que se puede hacer. Aquí una recomendación que quiero hacer antes de que pase al punto del recuperador. Muchas veces se ha tenido la falta de conocimiento, ¿no? De que se abre el radiador o el recuperador cuando el motor está muy caliente. Si el motor se calentó o tiene algún problema de calentamiento, lo más correcto es ahorillarse, abrir el cofre y esperar a que se enfríe el motor, porque el sistema está muy presurizado y ha pasado muchos accidentes que cuando se abre el recuperador, pues obviamente la presión es muchísima, hay mucho riesgo de quemaduras. Entonces aquí la recomendación es de que mejor esperarse a que el motor se enfríe y ya después obviamente pues hacer una revisión del sistema o simplemente llamar al mecánico de confianza, al taller de confianza y que acuda para hacer una revisión correcta del sistema y se pueda corregir. Entonces, ese es lo referente a las mangueras. Todo este punto de las mangueras es muy importante hacer una revisión constante porque, como lo estoy comentando, siempre llevan cierta tensión, no tanto interna por el sistema de enfriamiento, sino por el mismo movimiento del motor. Entonces, esto es bien importante considerarlo. Para los vehículos, también para los vehículos que tienen transmisión automática, tenemos unas mangueras que pues llevan el aceite de la transmisión a bajar la temperatura en una sección lateral que generalmente lo tienen los radiadores. También es importante considerar que estas mangueras o tubos también tienen una sección flexible. Entonces todo esto ayuda mucho si le ponemos mucha atención a lo que son nuestras mangueras. Y si tenemos por ahí alguna fuga, bueno, pues hay que ponerle atención y cambiarla. Otro punto bien importante y por demás yo considero el que más polémica ha generado es lo que se refiere al termostato. El termostato como tal generalmente va en lo que es la toma de agua, en este caso en la salida del refrigerante del interior del motor hacia el radiador. ¿Cuál es la función del termostato? El termostato como tal tiene en la parte interna, así como un termómetro, un resorte bimetálico que a la temperatura se va venciendo. A medida que haya mayor temperatura se va comprimiendo y nos va dejando pasar el flujo de refrigerante hacia el radiador. A medida que nosotros vamos en carretera, el mismo aire que va chocando contra el vehículo, contra el radiador, va bajando la temperatura. Entonces, el termostato hace la función inversa, cierra un poco lo que es el paso del refrigerante para que mantengamos una temperatura estable dentro del motor. Nos damos cuenta cuando un vehículo no tiene termostato que cuando vamos en carretera pues la temperatura muchas veces llega hasta frío o hasta ni marca en nuestro tablero. Eso indica que no tiene termostato. Pero ¿cuál es la ventaja de tener un termostato? Que siempre vamos a tener una temperatura estable
y esa temperatura estable nos va a ayudar a nuestro ahorro de combustible y a nuestra mayor eficiencia de nuestro motor. Cuando no tenemos termostato, pues nuestro flujo de refrigerante, sobre todo en carretera, pues se va a ayudar con el aire fresco del exterior y va a bajar la temperatura. Tocando el tema del sensor de temperatura, le va a mandar una señal a la computadora de que el motor está frío. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que va a mandar un ancho de pulso mayor a los inyectores, inyectando más gasolina. Entonces, eso nos va a provocar un alto consumo de combustible. Entonces, por eso es bien importante considerar que nuestro sistema de enfriamiento pues tenga integrado su termostato. Ahora, igual que todos los componentes del motor, que las bujías, los filtros, cada motor tiene un rango específico del termostato. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen un rango de apertura, no todos los termostatos son iguales. Hay unos que son dobles, hay unos que son sencillos. Dependiendo del diseño del motor, aplica cada uno de estos. Pero lo que es bien importante considerar es el rango de apertura de nuestro termostato. Aquí también nosotros hemos encontrado que pues sí tienen termostato y es el mismo diámetro, es el mismo largo y todo eso, pero no es la aplicación para el motor. Entonces pueden pasar dos cosas, que tarde mucho en abrir o que tarde mucho en cerrar. A fin de cuentas nos provoca un problema también de calentamiento. Entonces hay que tener mucho detalle en lo que se refiere al grado, los grados centígrados de apertura que debe de tener nuestro termostato. También aquí la recomendación es de que en promedio cada 40,000 kilómetros se recomienda un cambio de termostato por su función que tiene de abertura y cierre cuando el motor está trabajando. Entonces es bien importante considerar también hacer un cambio de termostato a nuestro sistema de enfriamiento en promedio cada 40,000 kilómetros como máximo. Y bueno, nuestro último componente, y este aplica solamente para los motores pues de mediana y alta gama, en este caso los que tienen calefacción y aire acondicionado, dependen de un radiador literal, así como es un radiador que va en la parte interna, generalmente en la parte baja del tablero de instrumentos dentro del habitáculo. Este radiador también depende del flujo del refrigerante del mismo motor, y quien hace este flujo pues es también la bomba de agua de nuestro motor. Este radiador como tal es un radiador pequeño que también depende de un radiador externo, pero en este caso no es para disipar calor, sino para transferir calor al interior del habitáculo. Es cuando queremos calor calientito, queremos el desempañador. Esto lo hace a través del mismo refrigerante del motor. Entonces, este radiador pues es un poco complicado hacer una revisión periódica. Generalmente cuando este radiador ya está dañado y nos presenta fuga, nos va a ir contaminando con refrigerante lo que es la bajo alfombra del interior de nuestro vehículo, y se percibe un olor obviamente a refrigerante. Entonces ahí es cuando hay que hacer el cambio de este radiador. Estos radiadores también son intercambiables, ya por diseño, por modelo de vehículo también, pues se pueden solicitar sin ningún problema. Aquí el punto es de que en algunos vehículos hay que desarmar casi medio tablero para poder accesar a cambiar este radiador. Y pues básicamente esos serían todos los componentes importantes que debemos de considerar, darles servicio en nuestro sistema de enfriamiento de nuestro motor. Y pues es prácticamente lo que teníamos preparado para el día de hoy. Quiero comentar nada más algo adicional. En los vehículos modernos, porque esta pregunta nos surgió en la semana, habíamos comentado en algunos programas anteriores lo referente a lo que son los vapores, cambiando un poco de tema, los vapores que se generan dentro del tanque de combustible y todas las fallas y riesgos que conllevan todos estos vapores. Entonces, Ford, Chrysler, General Motors, generalmente las compañías norteamericanas, han implementado un nuevo sistema
que ya no tenemos un tapón como tal para cargar gasolina. Ya nada más tenemos un acceso directo para lo que es, en este caso, la bomba de las gasolineras, donde nada más entra el tubo y automáticamente se acciona un check que se presiona, carga gasolina. Al sacar la bomba en las gasolineras, automáticamente se sella todo el sistema. Entonces, esto lo quiero comentar porque ya no hay tapón como tal. Esto porque se hizo precisamente por la cuestión de seguridad, para que no tengamos ese riesgo de, vamos a decir, de los vapores que se generan en el interior del tanque de combustible. Ese nada más el comentario adicional, es algo normal y es una innovación que tienen algunos vehículos, sobre todo de mediana y alta gama. Y bueno, pues prácticamente sería todo por el día de hoy, no sin antes agradecer a nuestro compañero Jesús, que está en los controles, a nuestra compañera Olga. Muchísimas gracias por su apoyo. Y recuerden una cosa, si sabemos cómo funciona, lo podremos reparar. Los esperamos en nuestro próximo programa. Muchas gracias.